Buen día, mi nombre es Milton Raúl Ayala Molina, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD en el CEAT Ibagué, en el programa de Ingeniería Electrónica. El siguiente es un video donde desarrollaré los ejercicios de la rúbrica y guía de actividades rúbrica y evaluación fase 2 del curso Software para la Ingeniería. Los ejercicios se van a realizar en el programa MATLAB. Quiero recalcar que el programa MATLAB que estoy trabajando es una versión portable, ya que mi equipo no cuenta con permisos de administrador para hacer la instalación de un software normal, pero este cuenta con todas las funciones y características que tiene el programa normal. Bueno, comencemos. El primer ejercicio dice: realice un programa en MATLAB o SYLAB donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión, a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Bueno, para ello debemos hacer lo siguiente. Vamos a desplegar pantalla un mensaje que va a decir: ingrese valor de voltaje inicial. Listo. Ahí nos dice ingrese valor de voltaje inicial. ¿Cómo vamos a ingresar o capturar este valor? Vamos a capturarlo mediante el nombramiento de una variable y el comando input. ¿Cómo así? Vamos a nombrar nuestra variable bfuente, que significa voltaje fuente. Y con el comando input abrimos, comilla, espacio, comilla y cerramos. Listo. Mediante este pequeño comando ya podemos ingresar un valor a nuestro voltaje de fuente. Le damos un enter, ahí escribimos el valor que para nuestro ejemplo vamos a colocar un voltaje de 24 voltios. Listo. Como pueden ver, en la parte superior derecha nos aparece un área de trabajo y allí se nos irán guardando las variables y el valor que coge cada una. Por ejemplo, bfuente tiene un valor de 24. Listo. Ya definimos el voltaje fuente. Ahora vamos a definir el voltaje, el valor de las resistencias. ¿Cómo lo hacemos? Decimos ingrese valor de resistencia 1. No olvidemos nunca colocar la comilla y el paréntesis, el que abre y el que cierra, si no nos va a mostrar error y no nos va a correr nuestro programa. Listo. Vamos a desplegar un mensaje donde dice ingrese valor de resistencia 1. ¿Cómo capturamos el valor? Lo mismo. Vamos a nombrar una variable res1 que va a ser igual a input, abrimos paréntesis, cerramos, dejamos en blanco y vamos a ingresar un valor para la resistencia 1. Para este caso, para este ejemplo, vamos a decir que nuestra resistencia 1 tiene un valor de 1200 ohmios. Listo. Como ven, resistencia 1 quedó con un valor de 1200 ohmios. Bueno, vamos enseguida a colocar el valor de la resistencia 2. Lo mismo, desplegamos un mensaje que dice ingrese valor resistencia 2. Cerramos y capturamos ese valor. Vamos a capturarlo en la variable res2 input, abrimos, comilla, espacio, comilla, cerramos. Y para nuestro caso vamos a decir que nuestra segunda resistencia es de 500 ohmios. 500. Listo, ya tenemos capturados los tres valores iniciales. ¿Qué debemos hacer? Vamos a anotar la fórmula para el cálculo de la caída de tensión para el voltaje en una resistencia. La fórmula dice que para calcular el voltaje o caída de tensión de X es igual a Rx sobre R equivalente, o sea, la suma de las resistencias del circuito, todo esto multiplicado por el voltaje inicial. Dicho esto, sería igual al voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1, esto entre paréntesis,
dividido en la resistencia equivalente, que sería res 1 más res 2, ¿cierto? Esto va entre paréntesis, esta suma, y todo esto multiplicado por el valor del voltaje inicial o el voltaje fuente, como lo nombramos en este ejercicio. Listo. Voltaje 1, o sea, la caída de tensión que hay en la resistencia 1 es igual a el valor de la resistencia 1 sobre la resistencia equivalente, que es la suma de las dos resistencias por el voltaje de fuente. Damos un enter y esto nos dice que la caída de tensión o el voltaje en la resistencia 1 es igual a 16,9412. Para averiguar la caída de tensión en la resistencia 2, copiamos nuevamente en nuestra fórmula, solamente que la posición nos va a cambiar, como así. Entonces, como vamos a calcular el voltaje o caída de tensión en la segunda resistencia, utilizamos la resistencia 2 sobre la suma de la resistencia 1 más resistencia 2, todo esto multiplicado por el valor del voltaje inicial o voltaje fuente. Listo. Fuente, listo. Entonces damos un enter y nos dice que el voltaje en la caída 2 es igual a 7,0588. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Sencillo. Simplemente el voltaje total, que es la siguiente fórmula, va a ser igual a la suma de vol 1 más vol 2, y esto debe ser igual al voltaje fuente. Entonces vol 1 más vol 2 lo sumamos y voltaje total va a ser igual a 24, que es exactamente igual al voltaje fuente, como lo pueden ver. ¿Sí? Listo, ya tenemos resuelto nuestro primer problema. Vamos al segundo. Borramos la pantalla y el segundo problema nos dice que, bueno, siempre cuando hagan sus programas, fírmenlo con su nombre, con la universidad, con el programa y con el curso que vayan a ver, ¿sí? Y siempre nombren su programa, digan qué van a hacer. Generalmente también debemos hacer comentarios. No los estoy haciendo porque el tiempo de los videos son muy cortos, me toca agilizarlos. Bueno, el segundo programa dice: realice un programa en MATLAB donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Listo. Es prácticamente el mismo ejercicio con voltaje, solamente que cuando hablamos de divisor de voltaje, este está en un circuito en serie, cuando son dos resistencias, y cuando hablamos de un divisor de corriente, estas resistencias van a estar en paralelo, pero la fórmula es igual. Entonces, vamos a desplegar en pantalla, ingrese el valor de la corriente inicial. Cerramos. Listo. Para nuestro caso vamos a decir que corriente va a ser igual a input listo. Y para nuestro ejemplo vamos a colocar una corriente de 6 amperios. Listo, ya quedó grabado. Vamos de nuevo a capturar el valor de las resistencias, que pueden ser las mismas o pueden ser diferentes a las que ya hemos usado. Vamos a capturar unos nuevos valores. Entonces, ingrese valor de resistencia 1. Cerramos. Res 1 va a ser igual a input y vamos a decir que nuestra resistencia va a ser de 1000 ohms o 1 kilo. Como ustedes ven,
pueden ver en el workspace, antes teníamos guardado como res1 el valor de 1200. Para este nuevo ejercicio lo hemos colocado en 1000 y él automáticamente nos lo cambia acá en nuestro espacio de trabajo. Listo. Vamos a verlo con la segunda resistencia. Display, ingrese el valor de resistencia 2. Me falta la primera comilla. Listo. Ingrese el valor de resistencia 2. Enter, ingrese el valor de resistencia 2 y vamos a ver res2 va a ser igual a input. Abrimos, comilla, espacio, comilla, cerramos. Y vamos a colocar un valor de 800 ohmios. 800. Y damos enter. ¿Sí ven? Cambia el valor de resistencia 2. Listo. La fórmula de divisor de corriente nos dice que la corriente que pasa en la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 sobre la resistencia equivalente sumada en serial por la corriente inicial. ¿Qué quiere decir? Que la corriente 1 que vamos a nombrar I1 es igual a resistencia 1, esto en paréntesis, resistencia 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2 sobre, no, mentiras, por, esto va en paréntesis, esta formulita, por el valor de corriente inicial, que en este caso lo nombramos como cor. Creo que fue mal nombrada, pero bueno. Listo, nos dice que la corriente 1 va a ser igual a 3.333333 amperios. Para averiguar la corriente 2, utilizamos la misma fórmula. I2 es igual a resistencia 2 sobre la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 por el valor de la corriente inicial. Y en este caso nos dice que es 2.6667. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Hacemos lo mismo que con el divisor de corriente. Sumamos IT va a ser igual, o I total, va a ser igual a la suma de I1 más I2. ¿Listo? Y en este caso nos dice que la I total es 6 amperios, que es igual a la corriente inicial, 6 amperios. Muchas gracias por su atención. Más adelante voy a dar la solución de los ejercicios 3 y 4 de la fase de la guía de evaluación y rúbrica fase 2. Muchas gracias por su atención nuevamente.